Listo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el activo más importante que tienen las organizaciones y que tenemos nosotros como individuos en la sociedad. Hablemos del contexto colombiano. Me presento nuevamente, ya Natalia me había hecho la introducción. Yo soy abogado, soy ingeniero de software, soy especialista en seguridad informática y soy oficial de protección de datos personales de algunas empresas. Pero además de ello, también soy reclamante o reclamador de datos personales. Son roles que son caras de una misma moneda. Entonces, el oficial trabaja para la empresa directamente, encargándose de la creación de políticas y de protección de los datos de los usuarios, y el reclamante reclamador es quien representa los intereses de personas que han sido vulneradas en su protección de datos personales. Son cosas que se relacionan, pero son caras de una moneda, de la misma moneda. Además, soy auditor certificado de la ISO 27001, versión 2022, perdón, que es Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Tengo experiencia como litigante en Derecho Penal Informático, he trabajado con algunos delitos informáticos muy puntuales, de los que vamos a hablar más adelante. He sido asesor de ciberseguridad jurídica y soy capacitador en protección de datos personales. ¿Listo? Bueno, para que le demos inicio a este webinar, vamos por acá, que por acá hay una persona que está intentando ingresar. Un segundo. Un momentito, por favor. Listo. Entonces hablábamos del desarrollo acelerado de las tecnologías de la información. ¿Por qué hablamos del desarrollo acelerado y desenfrenado de las tecnologías de la información? Y es que en los últimos 15, 20 años la tecnología avanza a un ritmo muy veloz, tanto que no percibimos la realidad de la evolución de la forma en la que se almacena la información y la información como viaja en el sistema. Hace unos años para transferir una información había que tener o un disquete o un CD o incluso una memoria o una micro CD. Ahora los servicios en la nube facilitan la transferencia de la información sin necesidad de tener un contacto directo como pasaba unos años atrás. Vamos a hablar de un marco normativo que viene siendo una triada y es el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, que es el derecho de habeas data, la ley 1581 del 2012, que tiene unos decretos que reglamentan modificaciones desde el momento en que se emitió la norma hasta la actualidad, y el artículo 269F de la ley 1273 del 2009, que está dentro del Código Penal y básicamente habla de la violación a los derechos de protección de datos personales. Cómo alguien puede verse violentado a sus datos personales. Entonces conforman un marco normativo bastante interesante que se puede ver como una triada, pero a raíz de ella nacen unas subramas, como por ejemplo los decretos reglamentarios o los decretos unificados, de los cuales tocaremos muy brevemente. Si bien estas normas garantizan el derecho de habeas data y sancionan penalmente la manipulación indebida de los datos, pues sigue siendo muy superficial. Su aplicación en la práctica es un reto para las entidades públicas y tanto las entidades privadas como para las personas que son titulares de la información. Cuando yo ingresé a hacer la especialización en seguridad informática, lo hice porque veía el vacío normativo. Es decir, la norma intenta regular, pero las personas que se dedican a defraudar y que se dedican a violentar, en este caso los datos personales, siempre buscan alternativas diferentes para hacerse con la información de las personas y poder vulnerar sus derechos patrimoniales. Entonces, basado como en ese vacío normativo que si bien es muy amplio o es muy insuficiente, nace este webinar. ¿Listo? Entonces, este webinar busca sensibilizar y capacitar a todos los participantes en la correcta aplicación de la normativa de protección de datos personales. ¿Por qué se habla de la aplicación correcta de la normativa de protección de datos personales? Porque hemos identificado que muchas entidades, que muchas empresas no se toma de manera, no podemos decirlo, no se aplica de manera correcta en la ley de protección de datos personales.
Entonces vemos muchas vulneraciones al tratamiento de información sin autorización, transferencia de información a personas no autorizadas, y es algo que es un común denominador. Muchas personas, incluso personas que están en este webinar, han sido víctimas alguna vez de la vulneración de sus derechos de protección de datos personales. Debemos hablar de los principios más importantes, de los derechos que tenemos como ciudadanos, de nuestras obligaciones y cuáles son las consecuencias jurídicas frente al incumplimiento de la norma. ¿Listo? Para ello, vamos a hablar inicialmente del marco normativo de la protección de datos personales en Colombia. Esta, como les decía inicialmente, tiene su pico más importante en la Constitución Política de Colombia, en su artículo número 15, que reconoce el derecho fundamental de habeas data a la intimidad, al buen nombre y al control sobre la información personal. ¿Qué traduce eso? Que como es un derecho fundamental, tiene protección primordial por el Estado colombiano e incluso se puede tutelar. De ahí donde nace la tutela de las reclamaciones ante la superintendencia o ante las entidades que sean competentes, de las cuales vamos a hablar más adelante. Luego nos encontramos con quizás la base fundamental de este webinar y la base fundamental de la normativa, que es la ley 1581 del 2012, que regula el régimen general de protección de datos personales, desarrollando los derechos constitucionales. ¿Qué dice? La Constitución tiene una base fundamental sobre qué es el derecho a habeas data, pero la ley identifica qué es un dato, cómo se transmite, quién es un usuario, quién es un responsable, quiénes están obligados a qué pasa si ciertas personas actúan de cierta manera, qué pasa si yo no conservo la información de como se supone que debe ir organizada. Pues digamos que nos dice cuál puede ser el marco sobre el cual se toman decisiones frente a. ¿Listo? Luego nos encontramos el decreto 1377 del 2013 y el decreto 1074 del 2015. ¿Qué buscan esos decretos? Reglamentar la autorización, reglamentar políticas de tratamiento, avisos de privacidad, responsabilidad demostrada. En jerarquía, un decreto va por debajo de una ley. Lo que hace el decreto es regular algo que no quedó claro. Listo, por ejemplo, ¿qué es un dato personal? ¿Qué es un dato sensible? ¿Qué es un dato privado? ¿Qué es un dato semiprivado? ¿Qué es un dato público? Entonces, inicialmente la norma dice, la ley 1581 habla de el dato personal, pero es muy genérico. Luego por ahí hablan del dato sensible, que tiene unas características, pero queda como un gran vacío. Como van sucediendo situaciones a lo largo del tiempo, se empiezan a regular elementos que no han quedado claros. Y luego hablamos del Código Penal en el artículo 269F, que hace parte de la ley 1273 del 2009, que está vinculada al Código Penal y tipifica la violación de datos personales como el delito. Es decir, si una persona ve que una empresa o entidad ha violentado sus derechos de habeas data, lo primero que debe hacer es reclamarle a la entidad o a la empresa que por favor le proteja sus derechos de habeas data. Y cuando ya se logra identificar que efectivamente hubo una vulneración y esa vulneración generó un perjuicio patrimonial o un perjuicio individual en la persona que fue afectada, pues entra el Código Penal a regular. Entonces, por eso existe la tipificación de delitos informáticos, pero en este caso solo vamos a hablar del 269F. Luego hablamos entonces de los principios rectores del tratamiento de datos personales. ¿Ustedes sí me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Sí, vamos bien? Hola, Sí, profe, yo te escucho perfecto. Ok, listo. Un poquito de agua y seguimos. Entonces veníamos hablando, se dejó de compartir, ¿no? No, aquí está la pantalla. Listo.
Los principios están definidos en la ley 1581, en el artículo número 4, que son la base de la protección de los datos personales. Entonces nos dice, el primer principio y el más importante es la legalidad. Es decir, toda actividad de tratamiento debe estar amparada en la ley. ¿En cuál ley? En la ley en general, en el marco normativo del que venimos hablando, pero fundamentalmente en la ley 1581. Cuando vemos la ley, de pronto más adelante la vamos a revisar, dice cómo debemos comunicarle al resto de la sociedad cuál es nuestra ley de protección de datos personales, nuestra política de tratamiento de datos personales. Entonces, esta política está basada y fundamentada en la ley 1581 y es la forma en que las personas podemos acceder a nuestra información, ya sea para conocerla, para actualizarla o para suprimirla. ¿Listo? Luego hablamos entonces de la finalidad. ¿Para qué se recolectan los datos personales? Tiene que tener un propósito legítimo y claro. Vamos a hacer una encuesta porque necesitamos saber cuántas personas viven en el sector. La finalidad es saber cuántas personas viven en el sector. Esto entonces tiene que estar claro. Y esto se relaciona mucho con las cámaras de seguridad. Les voy a colocar ese ejemplo. En los gimnasios, en las tiendas, en los supermercados, en cualquier lugar de público acceso, por ahí muy pequeño, hay una anotación que dice, por su seguridad, esto está siendo grabado y monitoreado. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad de esa grabación? La seguridad. Pero entonces, venga, ¿la grabación es un dato personal? O sea, yo voy por ahí, me graban y es un dato personal. Pues la respuesta es sí. Es decir, tu rostro, donde se puede identificar plenamente tu individualidad, es un dato personal. Por ende, debe ser consentido. Se supone que cuando te informan que al acceder al lugar está siendo grabado y monitoreado y eso va a entrar a una base de datos y se hace tratamiento adecuado a tus datos personales, se supone que te están informando para qué. Si usted no quiere que le traten sus datos, lo ideal sería no ingresar al lugar. Pero en el momento en el que uno ingresa, automáticamente hace la aceptación. Pero ¿qué sucede? Hay lugares o establecimientos en donde no te informan para qué. Y voy a traer a colación un caso que tengo de un delito informático en donde la persona que yo represento presuntamente cometió un delito informático. Él trabajaba en una empresa haciendo unas instalaciones tecnológicas y fue a una empresa en su horario no laboral a hacer una instalación, al parecer con equipos de la empresa donde trabajaba. Les va a la empresa a hacer la instalación, la señora graba la instalación, lo graba él haciendo la instalación y tiene cámaras de seguridad. Cuando estalla pues la situación, la empresa, que inicialmente sería la víctima, se comunica con la persona con la que hicieron la instalación y esta persona muy amablemente, dentro de su dinámica de empatía empresarial, decide entregarle toda la información a la empresa víctima. Pues mira, estas son las grabaciones, esta es la cámara de seguridad, esto es todo. Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona ingresó al establecimiento, no había un letrero que decía, usted está siendo grabado y monitoreado por su seguridad. Entonces, se entiende que esa grabación no está siendo almacenada con un fin. Lo que hablábamos del principio, la finalidad, para qué están almacenando esta información. Entonces, la señora simplemente tenía videos de seguridad y eso se lo había grabado a la persona haciendo la instalación. ¿Qué implica esto? Que cuando estas pruebas las intentaron ingresar en el proceso penal, pues ¿qué pasó? Son nulas. ¿Por qué? Porque están violentando un derecho fundamental. ¿Cuál? El habeas data. Porque esa persona, la señora que compartió la información, está haciendo un tratamiento no autorizado de los datos personales de una persona al que están vinculando en un proceso penal, donde se ve plenamente su rostro y tienen perfectamente identificado al individuo sin su consentimiento. Entonces, ¿qué pasó con esas pruebas? Las desestimaron. ¿Qué pasó con el proceso? Perdió fuerza o impulso procesal y quedó archivado. Cuando podían demostrar que efectivamente
se pudo haber cometido el delito, pero no fue la manera correcta en la que se recopiló la información y no fue la manera correcta en la que las personas de la empresa a la que le ha hecho la instalación habían almacenado dicha información. ¿Listo? Luego hablamos de la libertad. Y es un elemento fundamental porque el consentimiento debe ser libre, previo, expreso e informado. Con las cámaras de seguridad es un poco más complejo porque es de libre acceso, usted decide si ingresa o no, y si usted ingresa, pues está aceptando que hay una grabación y que eso va a ser almacenado con fines de seguridad. Pero en casos donde, por ejemplo, cuando llenamos este formulario para ingresar a la charla, cuando llenamos formularios de otro tipo, encuestas, cuando nos inscribimos, cuando nos llega una factura, nos tienen que decir, estamos recopilando su información y usted tiene que decir, yo acepto que traten mis datos personales. Es súper importante porque ese aceptar tiene que quedar almacenado y pues debe ser consultado posteriormente. Si yo argumento en una reclamación que están almacenando mi información sin mi consentimiento y la superintendencia le exige a la empresa que por favor demuestre la aceptación del consentimiento informado y ellos no pueden demostrar que efectivamente yo les dije que sí, pues se constituye una violación de datos personales. Entonces, el consentimiento debe ser libre, debe ser expreso, debe ser informado, tiene que decir sí, yo acepto. Y en esos formularios, como no hay una persona con la que estamos contactando, está el botón. El botón nos redirige a una política que nos informa cuál es la forma correcta en la que deben tratar nuestra información. Luego hablamos de la veracidad o la calidad, ¿no? Y es la información debe ser exacta, completa y debe actualizarse constantemente. ¿Listo? Entonces, usted tiene que preguntarme mi nombre, mi cédula y tiene que, a la hora de almacenar esa información, almacenar la información correcta. ¿Listo? Y estar haciendo actualizaciones constantes. Luego hablamos de la transparencia, ¿no? Son solamente 8 principios fundamentales. Entonces, una de ellas es transparencia. El titular puede conocer en cualquier momento el uso de sus datos. Hay una norma que no vamos a traer a colación, pero que básicamente nos permite a nosotros consultar. Venga, usted que salga con información, yo quiero ver dónde está. Porque pasaba unos años atrás que se creaban bases de datos que se vendían a otras empresas. Entonces, ya se configura una violación. Listo, usted me recopiló la información para hacerme publicidad de un diplomado. Pero luego apareció otra universidad ofertándome una carrera de especialización. Porque esa universidad tiene mi información si yo no la he otorgado? Ah, cuando vemos es que la entidad inicial compartió esa información sin la autorización. Entonces, yo tengo que conocer el estado en el que está. Y eso me implica, si yo quiero, suprimirla. Por favor, yo no quiero que tengan más mis datos personales, les solicito que me lo supriman de la base de datos. Y la entidad o la empresa están en la obligación de suprimir esa información. Y esto se relaciona mucho con el acceso y circulación restringida. Los datos no pueden divulgarse libremente y su acceso debe ser controlado. Es decir, si usted me está recopilando a mí una información para algo puntual, esa información no puede ser consultada por cualquier persona. Debe ser solamente consultada por las personas a las que tienen acceso dentro de la organización. ¿Listo? Entonces no puede ir por ahí rondando quién soy yo, mi nombre, mi teléfono, mi cédula, mi correo, incluso mi rostro o mi huella digital o mi retina, porque yo no sé qué pueden hacer con ello. La inteligencia artificial ahora tiene una actualidad muy peligrosa respecto a la suplantación de la voz, la suplantación de los rasgos faciales, la suplantación incluso de los datos en sí, tanto ya sea la información en general como lo que me identifica a mí como individuo. Ya luego hablamos de la seguridad y hablamos de que se requieren medidas técnicas administrativas para proteger los datos. Ahí es donde entran las entidades que regulan. La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad principal que regula la protección de datos personales. Los juzgados tradicionales o lo que se entiende como, sí, como los juzgados en general por las demandas y por iniciar procesos también pueden conocer, pero la competencia real la tiene la superintendencia. Luego hablamos de la confidencialidad y es la empresa que recopila la información está obligada a guardar reserva
aún después de finalizar la relación contractual o laboral. Ejemplo, pasa mucho. Pepito Pérez trabajaba en la empresa, no sé, cartones de Villavicencio, un ejemplo. Y trabajó en esa empresa y tenía una información. Esa información tiene que guardarse con reserva. ¿Listo? Independientemente si trabaja en una organización o no, la información no puede salir y no puede estar de libre disposición. Tiene que estar salvaguardada y debe haber alguien encargado de protegerla hasta que se suprima. En un punto donde ya tener hojas de vida o tener información de personas termina siendo completamente innecesario, entonces lo que se decide simplemente es eliminarlo. Luego vamos a hablar de los derechos y los deberes de los responsables y quiénes son los encargados. Los titulares tienen unos derechos muy concretos, ¿listo? Esto es algo muy concreto, es algo que cualquier persona podría acceder a ella y es conocer, actualizar y rectificar mi información. Yo quiero saber usted qué tiene de mí. Venga, Universidad Autónoma de Occidente, dígame usted qué datos recopiló. Bueno, esos son los datos que tiene, perfecto. Mira, ya no tiene ese correo, ya no es. Entonces, actualicémoslo. Mi teléfono ya no es, actualicémoslo. Y ya con el tema de las rectificaciones, mira, el correo le falta una H. Por favor, modifíquemelo porque si no, no va a recibir la información. Entonces, acceder gratuitamente a la información personal, ya los datos personales. Es decir, no se requiere un trámite y no se requiere pagar para saber cuál es el estado de mi información. Yo le puedo pedir a una entidad que por favor me diga cuáles son mis datos. Ella tiene unos días para responder claramente, pero no me puede cobrar por entregarme mi información. Luego, ser informado del uso de la información. ¿Para qué se utilizan sus datos? Listo, vamos a enviarle la información de especializaciones, de maestrías, de diplomados. Incluso nosotros estamos en un diplomado de ciberseguridad normativa, delito informático y protección de datos personales. Entonces, ahora le vamos a entregar información, le vamos a compartir la publicidad o le vamos a compartir ofertas para si tú deseas ingresar a nuestro diplomado, pues puedas tomar la decisión. Lo que les decía anteriormente, solicitar prueba de la autorización, porque ustedes tienen mis datos. Yo cuando autoricé que ustedes me los recolectaran. Entonces, las plataformas, como son digitales, sí tienen el botón de check-in, donde tú das autorización, y si usted no autoriza, el trámite no continúa. Cuando vas a hacer un pago, por ejemplo, va a hacer un pago y si usted no autoriza el dato, queda suspendido hasta tanto se autorice. Si usted no lo quiere autorizar, pues simplemente salga de la plataforma y no continúe con el proceso que esté llevando a cabo. Y lo que le decía, revocar la autorización o solicitar supresión de datos. Universidad, yo no quiero que tengan más información, no quiero que me llegue más datos, por favor. Les quito la autorización y les solicito que por favor eliminen mis datos personales y muéstreme, denme una prueba que efectivamente eso ya no está en la base de datos de la universidad. Luego vamos a hablar de los deberes de los responsables y los encargados. Yo les he mencionado dos palabras y una es entidades y otras empresas. Para que entendamos, las empresas son privadas. La empresa Pepito Pérez SAS es una empresa privada. La entidad son las organizaciones del Estado que no tienen personería jurídica, es decir, la Procuraduría, la Fiscalía, la Secretaría, la Gobernación, la Alcaldía. Entonces, ellos son entidades. ¿Listo? Ellos tienen una responsabilidad, ya sea privada o pública, tienen responsabilidad. Una de ellas, y quizás la más importante, solicitar y conservar la autorización. Señor David Marmolejo, por favor, autoríceme el tratamiento de sus datos personales. Listo. Esa autorización yo la debo guardar junto con toda la información que recopilé del individuo. Si la superintendencia en un momento me solicita la información y yo no le puedo demostrar que efectivamente ellos guardan, yo como empresa guardo la autorización, me puedo ver vinculado a un proceso de violación de datos personales. Otro deber súper importante, garantizar la seguridad y la confidencialidad, que esta información no salga. Algo que está pasando actualmente es que las empresas, como no tienen políticas de tratamiento de datos ni políticas de seguridad de la información adecuadas, son muy susceptibles a hackeos.
Hace poco a la empresa de un familiar le hackearon los correos electrónicos de toda la compañía. Es decir, que la empresa, nadie tenía acceso, y era una empresa de abogados. ¿Qué implica? Que ahí hay información de clientes, proveedores, de personas con las que han hecho negocio, y hay información muy delicada. ¿Qué pasó con la empresa? La empresa no garantizó la seguridad y la confidencialidad. ¿Por qué? Porque no permitieron tener políticas de seguridad de información o de tratamiento de datos personales adecuada, que implique hacer un cambio constante de contraseñas cada determinado tiempo, doble factor de autenticación, identificar quién es el responsable y quién debe manejar la información. Entonces, como no tenían esa situación muy bien establecida, pues se vieron expuestos a un hackeo en sus correos electrónicos. Otro es informar sobre la finalidad de los derechos del titular. Venga, yo recopilé su información, pero usted tiene derecho a esto, me puede reclamar, me puede autopedir la supresión, me puede pedir la revocatoria, me puede actualizar, usted con esto puede hacer esto. Y eso se relaciona mucho con la transparencia, es que dentro de la publicación de la política de tratamiento de datos personales, las empresas deben poner a su disposición los datos y la información de quién es el responsable y quién es el encargado, porque son dos situaciones distintas. Uno es un encargado, otro es el responsable. Pueden haber 10 encargados, pero solamente un responsable. Entonces vamos a encargarnos de recopilar información de una encuesta. Entonces somos encargados de la información, pero a la hora de conservarla es el responsable. ¿Quién es el responsable? El oficial el oficial de protección de datos personales. Él es la persona a la que se le pueden hacer reclamaciones, solicitudes, y es la que debe responder por la situación que se esté presentando en su momento. Luego, mantener datos veraces y actualizados, hacer actualización constante cuando son entidades que recopilan información constantemente, porque hay entidades que simplemente recopilan información eventualmente de vez en cuando. Entonces, realmente eso es como para las empresas que se dedican a hacerlo constantemente. Y en caso de un incidente, se debe reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque si no se reporta a la superintendencia y con ese, no sé, ese hurto de información se cometen fraudes o se viola la ley de protección de datos personales de esos individuos, pues la empresa es la que se vería afectada respecto de la situación de no haber garantizado la seguridad de los datos personales de los individuos. ¿Listo? Y ya por último, como tema final, vamos a hablar de las políticas de privacidad, las políticas de protección de datos personales, las políticas de seguridad, la responsabilidad y las sanciones. ¿Listo? Entonces hablamos de las políticas de privacidad y aviso de tratamiento. Esa política de privacidad es distinta a la política de tratamiento de datos personales, porque la política de tratamientos debe decir cuál es el objetivo, cuáles son los derechos que se van a tocar, cuál es la finalidad, quién es el responsable, quién es el titular, qué tipo de datos, para qué se van a reclamar, a quién se le puede reclamar. Pero la política de privacidad y avisos de tratamiento es cómo yo le informo a las personas que vamos a manejar la información de los individuos. Entonces, cuando ustedes ingresan a una plataforma, siempre hay mínimo dos políticas de privacidad y tratamiento de datos. Datos, ya sabemos que la ley 1581, y la política de privacidad básicamente es la que te dice, venga, vamos a hacer esto de esta manera, para esto lo estamos haciendo, y en caso tal, diríjase a la política de tratamiento de datos personales, porque esa política es netamente informativa. Esta política es más de ejecución, de cómo podemos proceder frente a. Entonces hablamos de son obligatorias en todas las organizaciones públicas y privadas. Alguien que está en la reunión me preguntaba hace unos días sobre las políticas, ¿no? Sobre compartir información. Yo le decía, mira, cuando era ingeniero de software, desarrollaba plataformas y en esos desarrollos me tocaba siempre hacer las dos políticas por obligación. Ya si quiere hacer términos y condiciones o cualquier política de devolución, eso ya es opcional, pero estas tienen que estar dentro de, porque si una empresa que tiene un sitio web en su plataforma no cuenta con esas dos políticas, está violando la ley de protección de datos personales y se podría ir envuelto en una sanción económica, que ahora vamos a ver de cuánto más o menos puede llegar a ser. ¿Listo?
También hablamos de que deben informar, bueno, es obligatorio en todas las organizaciones públicas y privadas. Entonces, tanto las entidades públicas como las empresas privadas están en la obligación de su sitio web publicar esas políticas para que sean de libre acceso. Luego hablamos de el deber de informar al titular sobre las finalidades, derechos y canales de contacto, lo que les decía. Yo, bueno, no lo tengo, no lo puedo compartir, pero básicamente en las empresas donde yo trabajo como oficial de protección de datos, dentro de la política hay un apartado que dice, usted es el titular, en caso de reclamar, diríjase específicamente a esta persona. En este caso, David Marmolejo, abogado, especialista en seguridad informática, auditor, oficial de protección de datos, teléfono de contacto y correo de contacto. Y soy yo quien estoy en la obligación de responder a su solicitud. ¿Qué pasa mucho? Las empresas no tienen un oficial de protección de datos personales porque no lo ven relevante. Entonces ponen al abogado que hace los contratos y en empresas he encontrado que el oficial de protección de datos es el de recursos humanos o el que tenga menos actividades designadas. Entonces, ¿qué pasa? Una persona de recursos humanos que no fue abogado, que no tiene conocimiento de derecho, le hacen una reclamación basada en la ley 1581 y no sabe cómo responder a ella. A mí me pasó, yo presenté unas reclamaciones de unas personas pidiendo una información muy puntual. Por favor, entrégueme la autorización, por favor, dígame cuál es la finalidad, por favor, dígame qué ha pasado con mi información, por favor, hágame esto. Yo representaba a una persona y la empresa lo que hizo fue darle vueltas y no entregarme la información. Porque ellos entienden, las empresas cuando no tienen un oficial de protección de datos, entienden que es una pelea en donde el oficial debe desvirtuar el argumento de la reclamación, que es lo que pasa, por ejemplo, en los procesos civiles o penales. Siempre alguien está reclamando algo y el otro tiene que desvirtuar el argumento para evitar que el juez decida a favor de uno u otro. En este caso no. En este caso, cuando se le exige o se le pide a una entidad o a una empresa que por favor entregue una información o responda a una petición, ellos están en la obligación de responder tal cual como se hizo la petición. Pero lo que me he encontrado en muchas empresas es que ellos se dedican es a tratar de debatir el por qué no entregarme la información o no. Entonces, en temas de solicitud de información, tengo un caso en el que necesitaba saber si una persona estuviera en una universidad de Cali. Entonces yo pedí la información, por favor, entréguenme la información para saber si Pepita Pérez estudia ahí o no. Claro, la empresa está obligada a no entregarme esa información porque yo no soy el titular, yo soy una persona cualquiera pidiendo una información de una persona específica. Entonces ellos están en la obligación de no entregármela. Pero cuando yo soy la persona afectada o yo soy el abogado de la persona afectada, la entidad o empresa está en la obligación de compartirme toda la información. Entonces, son dos caras de una moneda, ¿no? Es cuando solo se le puede entregar la información a la persona autorizada. ¿Quiénes son autorizadas por la norma? El titular o sus familiares con poder, su abogado, las entidades que tengan funciones y puedan pedir esa información, la fiscalía, la superintendencia o otras que sean relevantes en situaciones específicas, o a través de una orden judicial. Como estamos en un proceso de debatir una situación, yo hice la solicitud y me la negaron, porque claramente me la iban a negar, pero tenía que demostrar que yo había hecho la solicitud que me la negaban. Ya luego le pedí al juez que por favor oficiara a la universidad para que ellos entregaran esa información para verificar si había sucedido algo o no. Entonces, ¿qué ganamos con ello? Que ya a través de una orden judicial, lo que les decía ahora, el juez ordenó y la persona tuvo que entregar esa información. La entidad tuvo que entregar esa información. Y luego se materializan en documentos públicos de avisos de privacidad y procedimientos internos. Eso básicamente es lo que les decía al inicio. Tiene que haber una política, tiene que haber un enlace, un link que te lleve a un documento, ya sea dentro de la plataforma o un documento PDF anexado a la plataforma, que básicamente nos diga qué es, quién es responsable, quién sí, quién no, qué es un dato, qué tipo de información se está manejando ahí y a quién le puedo reclamar.
Si voy andando muy rápido, me dicen y, o sea, hay algo que de pronto que necesita quedar un poquito más claro, nos devolvemos. Luego vamos a hablar de la responsabilidad administrativa. Esto es súper interesante porque respecto de protección de datos, la entidad principal que debe conocer cualquier tipo de reclamación es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? El derecho es una actividad muy amplia, ¿no? Hay muchas áreas del derecho. A mí me gusta el tema de la seguridad de la información y el tema de la protección de los datos personales y lo que hemos venido hablando. Pero hay abogados que trabajan en otras áreas del derecho completamente distintas, como el derecho laboral, el derecho de familia, el derecho penal, el tributario o aduanero, y no conocen la utilidad y no conocen la importancia y la necesidad de la superintendencia. Entonces quieren llevarlo ante un juez, pero el juez no es competente porque la superintendencia tiene competencias de juez. Es decir, la superintendencia actúa como si fuera un juez. Entonces, cuando hay alguien que está siendo vulnerado, hace una reclamación, hay una entidad que es la reclamada y luego la superintendencia decide. Vamos a hablar del procedimiento para iniciar una reclamación ante la superintendencia. Y vamos a colocar un ejemplo muy común. Yo tuve una situación con una persona, con un cliente que trabajaba en una empresa del Estado y tenía un fondo de pensiones y cesantías que no vamos a mencionar su nombre. Cuando él hace la reclamación, dice, por favor, yo quiero por favor reclamar mis cesantías. El proceso de reclamación de cesantías es muy sencillo. Yo le solicito las cesantías al fondo de cesantías. Luego ellos revisan la información, piden autorización al empleador y luego hacen la consignación. Ese es el procedimiento. Pero ¿qué pasó? A mi cliente en el proceso entre aceptar la información y pedir autorización del empleador, le cambiaron correo, teléfono y cuenta bancaria. Pues claro, cuando el empleador acepta, entonces la consignación la hacen a la nueva cuenta y el dinero se pierde. Cuando mi cliente intenta reclamar, dice, no, nosotros ya consignamos, esta es la cuenta suya, a ver, eso es lo que pasó. E intentó por todos los medios que una persona que no tiene conocimiento pues puede entender, y tutelas, hizo lo que pudo y la información nunca se la daban. Cuando llegó a mí, lo primero que teníamos que hacer era reclamarle a la entidad, porque la norma dice, primero reclámele a la entidad que lo afectó. Y de pasados 15 días, si usted no tiene respuesta o la respuesta no suple lo que usted necesita que le respondan, por favor acuda a nosotros. Entonces, hicimos la reclamación ante la entidad. La entidad guardó silencio. Entonces, ya con esa reclamación, pasamos al proceso que se llama acción de protección de datos personales, donde yo le digo a la superintendencia, señores superintendencia, vean, me pasó esta situación. Le reclamé a la empresa y la empresa guardó silencio. Por favor, intervenga. Cuando empezamos el proceso de intervención y el proceso de investigación, nos dimos cuenta que alguien del equipo de tecnología de la entidad de cesantías, no sabemos si era un subcontratado o interno, con acceso al administrador de base de datos, modificaban los datos de las personas. El nombre lo dejaban y la cédula también, el correo, el teléfono y la cuenta. ¿Por qué el correo y el teléfono? Por el factor de doble autenticación. Porque cuando llega el código para depositar a la cuenta o para retirar, pues llegaba al correo o al teléfono. Entonces inmediatamente aceptaban, retiraban el dinero. Como logramos demostrar que la entidad dentro de su plataforma decía, venga, cuando usted vaya a cambiar su contraseña o su correo, su cuenta, su teléfono, por favor comuníquese con nosotros para hacer el doble factor de autenticación y que usted pueda garantizar que su información no vaya a ser manipulada. Como la entidad no logró demostrar que ellos habían realizado ese paso, la superintendencia nos dio pues la razón y ordenó la devolución del dinero. Pero entonces, ¿qué pasa? Las entidades prefieren hacer acuerdos y negociación que esperar a que les impongan multas, porque las multas
van desde los 100 millones de pesos hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, ¿qué pasó? Antes de que hubiera la sentencia, me llamó la empresa, los abogados de la empresa me dijeron, venga, ¿cuánto es la plata del señor? A tanto. Le vamos a dar el dinero y le vamos a dar unos intereses y le vamos a dar esto y ustedes retiran el proceso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, después de esa negociación, que mi cliente recuperara el dinero, que recibiera los intereses por el dinero que va a percibir y que recibiera algo por toda la afectación. Se retiró el proceso y la entidad, digamos, evitó una multa de hasta 2.000 salarios mínimos. ¿Por qué? Pues se sale más factible pagarle una cantidad de dinero a alguien, devolver el dinero, que verse envuelto en una multa bastante alta. Y ya, por último, vamos a hablar de quizás lo más importante. ¿Por qué lo más importante? Porque esto está dentro del Código Penal. Las conductas que están tipificadas en el Código Penal tienen unas consecuencias y esas consecuencias son la pérdida de la libertad. Entonces, cuando la libertad está de por medio, pues la cosa se pone un poquito más densa, ¿no? Más compleja. El artículo 269F dice violación de datos personales. Vamos a leerlo porque es muy importante entender quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo y cuál es el verbo rector. Dice, el que sin estar facultado para ello, es importante tener la facultad, estar autorizado, trabajar en una empresa y ser la persona o encargado responsable. Con provecho propio o de un tercero, sea para la empresa, para él mismo, para otra persona a la que le den información, y encontramos los verbos rectores, es decir, las conductas en las que se puede fallar. Obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar, divulgar, modificar o emplear códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos de bases de datos o medios semejantes. ¿Listo? Es decir, cualquier persona que esté facultado o no, que tenga la capacidad o no, viole alguno de esos verbos rectores, incurrirá en una pena de prisión de hasta 48 a 96 meses y en multas que van desde los 100 a los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Yo estoy en varios procesos de delitos informáticos, pero pues el más común es el primero, el A, que es acceso abusivo a sistemas de información. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Porque sirve como estrategia de litigio cuando uno es abogado y sirve como una consecuencia a una situación que pudo afectar patrimonialmente, psicológicamente o emocionalmente a una persona. Yo les voy a contar un caso. Bueno, yo creo que ya había empezado con el caso anteriormente, el tema del cliente que había eh, eh, el cliente que había hecho una instalación en otra empresa, habíamos hablado eso anteriormente. A mi cliente lo denunciaron por acceso abusivo a sistemas de información porque él trabaja con tecnología. ¿Listo? Entonces, la denuncia era esa inicialmente y entonces dentro del proceso había muchas pruebas que demostraban que efectivamente él pudo haber hecho la instalación, presuntamente pudo haber hecho la instalación. Logramos iniciar unas acciones de protección tanto para la empresa denunciante como para la empresa que tenía la información sin autorización, que la había compartido la empresa denunciante. Iniciamos la acción de protección al consumidor, acción de protección de datos personales, y la superintendencia determinó que efectivamente se habían violado la ley de protección de datos personales primero, que una empresa tuviera información de una persona sin estar autorizado y la otra empresa, que era la denunciante, había recibido información y sin estar autorizado para ello. Como dentro de la superintendencia se determinó la violación de datos personales, eso configuraba el delito de violación de datos personales. Entonces, como estrategia de litigio, se denunció a la empresa. Entonces, inicialmente la empresa había denunciado por violación de datos personales y ahora es denunciada, perdón, había denunciado por acceso abusivo a sistemas de información y ahora estaba siendo denunciada por violación de datos personales. ¿Qué sucedió en este caso? Que tienen la misma pena. Entonces, tanto
en pena de prisión como en multa de salarios. ¿Qué tocó hacer? Llegar a un acuerdo. Usted me quita la denuncia, yo le quito la denuncia, porque los dos nos vamos a ver involucrados pues como en la situación de proceso penal. Se va a iniciar la investigación y esta empresa que inicialmente era la denunciante tiene más pruebas en contra porque las que ellos tenían contra mi cliente se desestimaron con la superintendencia al decretar que se había adquirido esa información violando la ley de protección de datos personales. En cambio, ellos ya tenían la sentencia en contra. Entonces decidimos llegar a un acuerdo como estrategia de litigio. Habíamos decidido suspender los procesos y que eso quedara como si no hubiera pasado nada. Entonces, es importante por eso. También me pasó en un proceso civil por un incumplimiento de contrato. Mi cliente entregó un predio porque no se encontraba en condiciones de habitabilidad, tenía humedades y tenía filtraciones, y la empresa no quería aceptar esa entrega y iniciamos un proceso para que el juez determinara que efectivamente el predio no era habitable. Estábamos en la discusión, ellos no querían, nos querían cobrar la multa de tres canales de arrendamiento y que venga, es que ustedes no tienen que pagar, cuando dentro de la cláusula de autorización de datos personales nos encontramos con lo siguiente, y es que la empresa decía al usuario, al inquilino, al usted firmar este contrato, usted renuncia a reclamar ante cualquier entidad. Es decir, usted no le puede reclamar a la superintendencia por cualquier tipo de violación que usted, de la cual sea víctima. ¿Qué implica esto? Que el artículo 15 es un derecho fundamental, que es irrenunciable. Es decir, no se puede renunciar. El mismo Estado lo defiende porque es un derecho fundamental. Es decir, que esa cláusula es nula de pleno derecho porque va en contra de la ley de protección de datos personales. ¿Por qué era importante esa cláusula? Porque ellos eran una inmobiliaria que tenían una empresa de cobro y que tenían una empresa de cobro de cartera. Entonces a mi cliente ya otras entidades lo estaban comunicando y lo estaban presionando para pagarlo y amenazándolo con reportes negativos. ¿Qué pasó? Que como ya ellos no tenían la autorización para entregar esa información, ellos no podían hacerle cobro. ¿Qué tocó? Tuvimos que solucionar, venga, no paguemos ningún canon de arrendamiento, hagamos el acta de entrega y como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque se iban a ver envueltos en violación de datos personales ante la superintendencia y eventualmente eso podía traspolar al Código Penal. ¿Listo? Y ya como conclusión, digamos que el marco normativo colombiano en materia de protección de datos personales integra garantías constitucionales. Hay unas reglas legales, hay unas sanciones penales que básicamente lo que pretenden o lo que buscan es proteger y salvaguardar la intimidad y el manejo y control de la información de las personas. Porque les decía al inicio de la charla, la información es el activo más importante que tenemos y es el activo más importante que tienen las empresas, porque tu información es personal y porque tu información solamente te compete a ti. Cuando otros te la vulneran, pues están generando una situación jurídica que te puede haber perjudicado. ¿Listo? Sin embargo, la efectividad de esta protección no depende solo de la acción de las autoridades, sino también del cuidado y compromiso que tengamos nosotros. ¿Listo? Tenemos que ejercer activamente nuestros derechos frente al uso de datos. Yo voy a aprovechar, ya que vamos a dar por terminado, yo voy para darles unos tips, ¿listo? Súper importante, nuestros correos electrónicos, nuestros accesos de redes sociales y nuestras cuentas bancarias, todas, todas deben tener doble factor de autenticación. No fiarse del mensaje de texto, porque el mensaje de texto es la herramienta más peligrosa a la hora de extraerle la información a las personas. Siempre vienen acompañadas de un link que no dice que cuando las personas ingresan se pueden ver vulneradas en su información. ¿Listo? Entonces ya lo que les decía, doble factor de autenticación, cambiar las contraseñas constantemente, principalmente las de los bancos y las de redes sociales, porque es muy fácil apoderarse de las redes sociales de las personas.
y es muy fácil. De hecho, es lo más común en este momento, el hurto a través de tarjetas de crédito. Porque como la gente no tiene doble factor de autenticación, el pago con solo el contacto ya queda ejecutado. Entonces no se requiere muchas personas no tienen como la autorización para que el pago sí se efectúe. Entonces es donde se pueden ver vulnerados en, pues, en su situación patrimonial. Básicamente este es el webinar del día de hoy. Les vamos a dar un formulario por acá. Yo creo que sí, ya lo vamos a dar de compartir. Les voy a dejar un formulario para que lo llenemos respecto de la charla y entonces lo voy a colocar. ¿Dónde lo coloco, Natalia? En el chat. Hola, profe. Si quieres lo podemos poner en el chat. De igual forma, veo en el chat, valga la redundancia, que tenemos dos preguntitas. Ok, ¿Te parece si en los minutos que nos quedan listo, las resolvemos? perfecto. Listo el Listo, las formulario. preguntas las hace Ricardo Troches Ok, y quiere saber y consultar sobre algunos aspectos relacionados con la Ley 1581 del 2012 de la protección de datos, en particular dos específicas. Campaña de referidos en una cooperativa. ¿Cuáles son las consideraciones legales y obligaciones que debemos tener en cuenta cuando se realiza una campaña de referidos en términos de recopilación, tratamiento y uso de datos personales de los participantes? ok. Bueno, ahí esa pregunta fue muy similar a la que me habían hecho anteriormente un compañero que está acá en el webinar y es, ¿quién está haciendo la referencia? ¿Es una persona natural o es una entidad? Entonces es súper importante entenderlo. Porque a la hora de hacer la referencia, yo tengo que informarle a la persona que esa información va a ir a otra entidad. Yo no me voy a quedar con ella porque la idea es referirlo. Entonces, venga, cuando yo le estoy pidiendo esta información, que me llene ese formulario, yo tengo que tener su consentimiento, tengo que tener claramente eh, tu aceptación de que esta información, aparte de que yo como encargado la tengo en este momento, se la voy a compartir a otras personas para que lleven a cabo acciones, te contacten, te ofrezcan productos, te vendan un servicio o te vinculen a situaciones en plataformas. Eso se puede y eso está eso es permitido por la norma. Aquí el elemento fundamental es la autorización expresa, confirmable y que debe ser consultable. Es decir, si usted le va a pedir a Pepito Pérez su información para referir, Pepito Pérez tiene que saber que esa información se va a referir y tiene que aceptar y aprobar que esa información va a referir. Y cuando la empresa a la que se refiere está almacenando la información, tiene que conservar la autorización de Pepito Pérez, porque ellos no hicieron la recopilación. La recopilación la hizo un tercero. Entonces, básicamente, como lo que podemos responder de ello. Listo, profe, muchas gracias. Y la segunda es desarrollo e implementación de una aplicación móvil para los asociados. ¿Qué medidas específicas deben tomarse para garantizar la protección de datos privados, semiprivados o sensibles de los asociados al momento de implementar una solución en la app? Ok, listo. Yo lo reviso otra vez. La implementación de la aplicación móvil para asociados. Listo. Específicas deben tomarse para garantizar la protección de datos privados, semiprivados o sensibles. Bueno, ahí lo que pasa es que tenemos que redirigirnos a la ley de habeas data, que es un poquito más compleja y que no es el foco como de la webinar de hoy. Pero básicamente es entender primero qué son los datos semiprivados, privados y públicos y quién tiene acceso a ellos, quién puede tener acceso a esa información. Usted puede implementar lo que usted a bien considere dentro de sus desarrollos, ya sean aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio o sitios web. ¿Qué es importante? Que existan las políticas. Y hablábamos anteriormente de que dos por obligación. La política de tratamiento de datos personales y la política de privacidad. ¿Listo? Entonces, tienes que informarle a las personas qué está pasando con la información. Entonces, la recomendación aquí es, cuando se vaya a desarrollar la aplicación, cuando ya esté en la etapa de ejecución y se recopile información, que la información quede almacenada de la manera más clara posible
para que cualquier persona pueda consultarlo, actualizarlo, suprimirlo, y que dentro de las políticas de seguridad de la información, ya sea tratamiento de datos personales o de privacidad, quede estipulado qué se va a hacer con la información, identificar qué es un dato público, qué es un dato privado y semiprivado, y por qué recopilamos esa información, por qué recopilamos un dato sensible, en este caso, por ejemplo, el tema biométrico, ¿por qué lo recopilamos? Ah, es para esta finalidad, y que la finalidad para la que se va a recolectar la información sea afín al desarrollo de la aplicación y al objeto social de la empresa. Porque si la empresa, por ejemplo, es una empresa de cárnicos que desarrolla una aplicación de tecnología para vender servicios, no sé, en tipo chain, pues no se relaciona con el objeto social principal, y entonces no está el respaldo jurídico, porque entonces yo no le puedo reclamar a la aplicación, yo le tengo que reclamar a la entidad detrás de ella. Entonces, tengo que tener claro a quién le puedo reclamar, qué puedo reclamar y cómo puedo consultar. Y para poder llegar como a ese punto, tengo que informar qué es cada uno de los elementos, quién es un usuario, quién tiene derecho, quién no tiene derecho, qué es un dato público, qué es un dato semiprivado, qué es un dato privado, un dato sensible, qué es un dato, cómo se almacena, cuál es la finalidad. Entonces, el tema aquí fundamental es que eso quede muy bien especificado y sea de libre acceso y quede muy claro de cuando yo lea los términos y condiciones y la política de privacidad y la política de tratamiento de datos personales, sepa por qué te estoy entregando mi información en la aplicación móvil. Sepa para qué, cuál es la finalidad y para qué lo estoy haciendo. Y que si en caso tal ya no quiero que eso esté dentro de, yo me pueda retirar sin ningún problema. Y que ese retiro, esa supresión, no sea obstaculizada. Es básicamente como lo que puedo responder. Listo, profe. Y por última pregunta, ¿qué pasa con los funcionarios públicos, con la privacidad de sus datos personales cuando son grabados por un ciudadano en cumplimiento de sus funciones? Por ejemplo, guardas de tránsito o funcionarios de hospitales. Bueno, ahí el tema es quién puede recopilar información. Y es, yo como individuo no puedo recopilar información. Entonces yo estoy grabando, vamos a poner a Natalia. Natalia es funcionaria de la gobernación del Valle del Cauca. Y yo veo que ella está haciendo algo que a mi parecer no va como dentro del marco de lo que ella, de sus funciones. Yo empiezo a grabarla. Entonces yo no soy la persona idónea para hacer recopilación de información de nadie, ni almacenarla, ni suprimirla, ni nada. Ya no me puede a mí que básicamente yo no tengo el derecho a reclamar, a recopilar esa información. ¿Qué pasa? Yo como individuo sí puedo exigirle a las entidades que por favor verifiquen el comportamiento de Natalia. Por ejemplo, la Procuraduría. Yo le digo, señores procuradores, resulta que Natalia, que es funcionaria de la gobernación del Valle del Cauca, está haciendo esto que no está dentro de sus funciones y está perjudicando a ciertas personas o cierta situación. Esta es la prueba. Lo máximo que yo con esa información puedo hacer, que puedo hacer es eso. Entonces simplemente es compartirle para que se inicie algo de. Pero, por ejemplo, si Natalia me dice, le pido que por favor elimine ese video porque no lo autorizo, que es lo que normalmente uno hace, no autorizo el tratamiento de datos, no autorizo la grabación, no autorizo que me tome fotos, yo estoy en la obligación de eliminar el video. Si yo en un proceso, sea cual sea, pretendo incluir el video y ella no me ha autorizado, ese video se puede excluir por la nulidad, por no estar debidamente autorizado y por recopilar a una persona que no tiene la capacidad técnica para recopilar información. Y cuando a capacidad técnica me refiero no a un celular, sino a ser una entidad privada o una entidad pública, básicamente sería como. Pero entonces eso muchas veces es como, mira, para que por favor verifiquen, son denuncias públicas. Las denuncias públicas son muy diferentes a las denuncias penales, porque simplemente lo que buscan es un juicio social. Veas que este fulanito está haciendo esto, Pepito está haciendo esto. Claro, puede afectar la honra de las personas. Y en ese caso, yo como persona afectada, por ejemplo, Catalina, que es la que hace la pregunta, le puedo iniciar un proceso a la persona que me está grabando y que me está perjudicando. ¿Por qué? Por violación de datos personales. Porque decía el artículo, el que obtenga información, el que obtenga datos sin estar autorizado para ello. Entonces hablábamos de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar y divulgar o modificar.
Entonces, yo no lo estoy autorizando a usted a que tenga mi información. Y si usted pretende iniciar un proceso, sea cual sea, con mi información, yo también tengo el derecho de iniciar un proceso penal por violación de datos personales, porque usted no es una persona autorizada para tener mis datos personales. Es básicamente como lo que podemos responder a eso. Entonces, espero que haya quedado muy claro el tema de la política de tratamiento de datos personales. El tema es mucho más extenso, es mucho más complejo, tiene muchos más artículos, pero lo que busca este webinar básicamente es dar los primeros avances de entender la política de tratamiento de datos personales para que las empresas, primero, se empapen un poco más del tema y le den el lugar que requiere el oficial de protección de datos personales para que no se vean afectadas en situaciones que pueden afectar personas y como consecuencia la empresa puede recibir multas por su incompetencia a la hora de utilizar la protección de datos personales. Y también lo que busca este webinar es que las personas naturales tengan las herramientas necesarias y suficientes para poder ejercer su derecho a la reclamación o a la protección de los datos personales en sí. Natalia. Listo, profe, muchísimas gracias y a todos los participantes del webinar.